Un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue. Mi nombre es Paola Parra, docente de la carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hoy más que nunca nos convoca a hacer un análisis, una reflexión de cómo estamos yendo como ciudadanos de esta bella Santa Cruz y de nuestro hermoso país Bolivia, un país megadiverso, entre los más ricos a nivel mundial, tanto en recursos naturales, en biodiversidad, y viendo este panorama de la problemática ambiental y en la antesala de lo que va a ser esta época para Santa Cruz y Bolivia, de los chaqueos, de los incendios forestales, ingresando también al mes de Santa Cruz, merece hacer una pausa y pensar cómo estamos yendo con el tema de los recursos naturales. En especial, vemos cuál es la situación de los humedales, de los ecosistemas terrestres y acuáticos, del cual depende nuestra calidad de vida, la economía, nuestro día a día, y vemos cómo se está pintando este tema de lo que son los problemas ambientales y quién lo provoca, que es el hombre. Merece que cada uno hagamos una reflexión de la situación actual de nuestros ecosistemas y vemos sobre todo cómo hay una gran presión en los recursos naturales por las actividades económicas, porque bueno, Santa Cruz es el motor económico del país y la economía que mueve a Bolivia es el sector agropecuario y forestal. Entonces, los humedales en este caso vemos como una antesala de lo que ha sido este problema recurrente de los incendios forestales, y vamos a hacer una reflexión de estos últimos 5 años de lo que ha sido los incendios en la Chiquitanía. Hemos visto cómo en estos últimos años se ha imprimido una presión realmente de gran amenaza para nuestros recursos, la diversidad de vida que alberga tanto animales y plantas y todos los que la cohabitan, como son también los indígenas, campesinos, los agropecuarios, empresarios pequeños y medianos y todo en su conjunto, cómo hemos venido tratando estos ecosistemas con las pérdidas invaluables de la vida que alberga, que realmente merece que cambiemos de ruta. Estamos yendo contra ruta porque nuestra calidad y desarrollo depende de estos recursos que nos ofertan, ¿verdad? En esa línea es que la Chiquitania es un ejemplo de cómo nosotros estamos manejando la economía y los recursos naturales del cual dependemos. Nuestros bosques es una mina de recursos, de vida y de la sostenibilidad que deberíamos tener en cuenta en su aprovechamiento, ¿verdad? Y en su sostenibilidad. Un ejemplo claro tenemos nuestros humedales, que es una gran riqueza que también alberga nuestro departamento y país. Santa Cruz es un departamento rico en recursos naturales, el departamento que más áreas protegidas departamentales, municipales ha creado en estos últimos tiempos, y también tenemos una gran riqueza de humedales, de arroyos, quebradas. Entonces, gracias a Dios que Santa Cruz es un departamento aún con ricos recursos a nivel del país, como también en su conjunto Bolivia oferta muchas áreas protegidas y todo lo que alberga. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra dependencia económica está relacionado directamente a nuestros recursos naturales. Estos últimos años hemos visto cómo se ha incendiado nuestros espacios naturales en general. Todas las áreas protegidas que tiene el país están en una amenaza permanente y en una presión social y económica sin límites. Y eso nos tiene que convocar a cada uno a hacer una reflexión de cómo estamos yendo, como dije,
¿verdad? Porque en estos últimos 5 años hemos visto cómo se ardieron nuestras áreas naturales y todos sus efectos que conlleva con la mortandad de las especies de vida silvestre, pero también nuestra vida, nuestros animales domésticos se han visto afectados. Pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta que los directamente afectados han sido los indígenas y campesinos y en su conjunto, ¿verdad? Y los humedales, tanto en los ecosistemas terrestres y acuáticos, nos representan con sus unidades de conservación y los humedales han corrido realmente la misma suerte que nuestros ecosistemas terrestres. Tenemos que tener en cuenta que hay una conectividad entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. No podemos verlos de una manera aislada porque entre ellos se comunican y la vida que alberga depende de estos ecosistemas. ¿Y dónde se encuentra el componente social? Nosotros somos los directamente afectados porque depende nuestra economía y nuestra calidad de vida de estos recursos naturales, de su calidad, de su estabilidad, de su equilibrio, que eso se va a traducir en la problemática que estamos viviendo, que son los cambios climáticos. Y Bolivia es el país, está entre los países más vulnerables con el problema de los cambios climáticos porque somos un país agropecuario. Dependemos del clima y eso va a significar un impacto negativo en nuestra economía. En esa línea tenemos que cambiar la ruta, ¿verdad? Tenemos políticas ambientales, tenemos normativas muy bien diseñadas, pero ¿qué es lo que nos falta? Cumplirlas. El ordenamiento territorial es una herramienta que tenemos que tomar en cuenta porque esta problemática que vivimos cada día es un desorden porque si nosotros aprovecháramos cada cosa en su lugar como lo establece el plan de uso de suelo, estuviéramos evitando todas estas situaciones socioambientales negativas con todos los impactos que conlleva. ¿Necesitamos desarrollo? Sí, pero tenemos que hacerlo en el marco de la sostenibilidad, porque eso va a garantizar nuestra estabilidad económica y nuestra calidad de vida, que es la salud y la esperanza de vida que cada boliviano aspira a tener. En ese sentido, nosotros tenemos que cumplir, no nos queda más que cumplir las normativas ambientales, ¿verdad?, que aseguren nuestra salud ambiental de la cual dependemos, porque un ambiente saludable equivale a calidad de vida. En esa línea, como cientistas ambientales, llamamos a toda la población, a nuestros jóvenes en especial, estudiantes universitarios, que nuestro país ofrece un sinfín de oportunidades laborales y donde están en nuestros recursos naturales. Entonces llamamos a los jóvenes, a las autoridades, que cambiemos de ruta. Estamos yendo contra ruta en el manejo de nuestros recursos naturales. Por eso, en esta antesala que nos encontramos a la época de los incendios y las quemas, y en el mes que viene, el mes de la primavera, el mes del estudiante, el mes que se celebra todo lo bonito, realmente tenemos que tomar conciencia de que estamos yendo mal. Vemos este panorama a nivel local, nacional y mundial, la presión sobre la Amazonía y los recursos naturales, los bosques que albergan vida. Sin bosques no hay vida, sin bosques no hay economía. Entonces cada uno de nosotros estamos autoconvocados a aportar desde donde nosotros nos encontremos a que podemos hacer de Santa Cruz y Bolivia un país realmente, un país de oportunidades y un país como ningún otro que tiene recursos naturales, un país megadiverso, y esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra riqueza, nuestro tesoro que debemos proteger. ¿Y dónde se encuentra? En nuestros espacios naturales. Hoy más que nunca debemos de conservarlo porque de esa manera vamos a garantizar
nuestra calidad de vida. No tenemos que verlo como parches aislados, porque todos se conectan y lo que pasa en los ecosistemas acuáticos va a incidir en nuestros ecosistemas terrestres y viceversa. Un claro ejemplo, tenemos la Laguna Concepción, que lamentablemente hoy desapareció, pero estuvo languideciendo en estos últimos años, estos últimos 5 o 3 años, a la vista de toda la población y autoridades, y se evaporó, ¿no? ¿Cuáles factores? Un sinfín de factores: el desmonte, la deforestación, la quema, acentuado con estos últimos incendios forestales, que siendo una laguna de importancia mundial declarada como sitio Ramsar, desapareció a la vista de todos, cuando la vida que albergaba, la vida acuática, pero también la vida terrestre de las aves migratorias que hacían un punto de parada en los tiempos de inviernos, ¿verdad?, que venían de Argentina, del lado austral. Entonces, no solo las aves migratorias, sino toda su biodiversidad silvestre y doméstica, de lo que los agricultores dependían, como también los indígenas y campesinos. Y ahora, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta biodiversidad que dependía de este cuerpo de agua, reconocido internacionalmente, inclusive por la UNESCO? Entonces, ¿qué suerte pueden tener los demás cuerpos de agua que no están en esta categoría? Realmente nosotros tenemos que ponernos la mano al pecho y pensar como autoridades, como civiles, como estudiantes, de que dependemos de la salud de estos ecosistemas, porque la población directamente afectada e indirecta, qué suerte van a correr esos campesinos indígenas de un lugar potencial que daba vida también al Chaco, porque estaba situado en el corazón mismo de la Chiquitania, y ahora lamentablemente no contamos más con este rico recurso acuático que una vez dio vida a tanta vida silvestre como también poblaciones humanas. Un ejemplo, una tragedia, realmente una tragedia de la suerte que pueden correr los demás cuerpos de agua, y en eso tenemos la Laguna Marfil, que también está en esa misma línea, la Laguna Esmeralda y todos esos cuerpos de agua que dependen de los ecosistemas terrestres, porque los ecosistemas están conectados, los ecosistemas tienen vida, se comunican, y quienes van a tener esos efectos negativos, nosotros los pobladores. Entonces tenemos que cambiar de ruta porque estamos contra ruta. Más análisis merece el cumplimiento de las políticas, y en ese sentido los invitamos a que sigan el 5º workshop del Centro Boliviano para el Desarrollo Sostenible, donde estaremos intercambiando experiencias, conocimientos y sobre todo cómo podemos aportar desde donde nos encontremos, desde el colegio, desde la universidad, desde el punto que nos ha tocado autoconvocarnos.